Entonces, el análisis dinámico tiene diferencias significativas con el análisis estático. Ahora, independientemente de la estructura que estemos analizando, hay un procedimiento general para poder analizar estructuras dinámicas. Hablemos acerca de los pasos para el análisis dinámico. ¿Ya? Bueno, el primer paso es cuantificar las acciones o las cargas que están actuando, pero dinámicas. O sea, comprender su magnitud a través de modelos matemáticos. Entiendan bien esto, ¿no? En una estructura estática, las acciones conocemos como, por ejemplo, una carga de 1 tonelada, 250 kilogramos metro cuadrado, y así. Pero una carga dinámica es algo que va variando. Puede tener un valor de 0 y alcanzar 500 en función del tiempo. Entonces, para poder cuantificar, tenemos que aplicar un modelo matemático o una ecuación que pueda identificar el comportamiento de esa carga dinámica. Entonces, si logramos encontrar una ecuación que describa su comportamiento, entonces vamos a poder cuantificarla. Un segundo paso, tenemos que definir un modelo estructural. Miren que cuando ustedes van a empezar a hacer algo en el SAP, le ponen nuevo y ahí les sale una selección de diferentes modelos estructurales. ¿Qué quieres hacer? ¿Una viga, un pórtico, una cercha, una estructura espacial, un sólido? ¿Qué quieres hacer al final? El SAP te pregunta, ¿sí? Entonces, hay que definir un modelo estructural para poder hacer un análisis. Tenemos que asemejar la estructura a un modelo, aporticado, un arco, cercha, un sólido o algo así, ¿no? A lo que corresponda. Tercer punto, hay que definir un modelo matemático del comportamiento de la estructura. Entonces, tiene que haber una forma en cómo se está moviendo y deformando, ajustado a una ecuación que nos permita hacer su estudio y análisis. Y por último, lo que se puede hacer es aplicar teorías al comportamiento
de la estructura. Para poder cuantificar varias cosas. Primero, desplazamientos. Luego necesitamos cuantificar velocidades. Luego, aceleraciones. Luego tenemos que cuantificar reacciones. Y por último, cuantificar esfuerzos. Porque siempre tiene que haber un método que nos permita encontrar la velocidad, desplazamiento, aceleración, reacciones, esfuerzos o quizás aceleraciones y demás. Porque si no podemos obtener esa información de las estructuras, no podemos hacer un cálculo estructural. Porque si no conocemos cuáles son los esfuerzos, los desplazamientos, no podemos hacer nada. Así que necesitamos teorías que se acomoden al comportamiento y a la forma en cómo actúan las cargas dinámicas. Así que solo vamos a mencionar, a fin de no complicarnos más, algunas teorías para el análisis estructural dinámico. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas teorías, ¿sí? Bueno, hay varias, ¿no? Solo lo vamos a mencionar y vamos a hablar un poquito de estas. Primero está el modelo matemático de un grado de libertad. Eso es cuando permite solamente el movimiento en una sola dirección y se hace el análisis en una sola dirección, que puede ser para un sistema amortiguado y un sistema no amortiguado. Esto van a ver más antisísmica, se utiliza bastante esto. Cuando hablamos de amortiguamiento, podemos pensar en la idea de un resorte. Entonces el resorte, a medida que funciona, libera energía y el movimiento cada vez se hace más lento hasta que se detiene. En cambio, un sistema no amortiguado permite un movimiento que puede durar por siempre. Es un sistema ideal, pero nos permite encontrar algo que es importante, que se llama la resonancia. La resonancia es cuando la frecuencia de un sistema está igualada a la frecuencia del movimiento de la acción. Y cuando un elemento entra en resonancia, empieza a moverse de forma descontrolada hasta producirse el colapso. Entonces, mediante este modelo podemos analizar la resonancia y mediante un sistema no amortiguado podemos ver el grado de rigidez que tiene una estructura para ver cómo puede contrarrestar y evitar que un sistema entre en resonancia. Entonces, es un método ya que se utiliza para la acción de cargas dinámicas.
que podrían ser las cargas dinámicas impulsos, como en el caso del sismo, que son impulsos muy fuertes que pueden durar fracciones de segundo, pero pueden producir grandes deformaciones. Entonces, el sistema amortiguado que tenga una estructura puede disipar esa energía que producen los impulsos de los movimientos sísmicos, ¿ya? Y esto también es aplicado a la dinámica estructural. Bien, hay otro principio que es el principio de este francés de Lambert, ¿ya? Este principio de Lambert es un principio antiguo y básico que simula la aceleración de las cargas dinámicas y relaciona estos impulsos con el movimiento de estas cargas. Y eso permite generar algunas ecuaciones. El más conocido y utilizado es la combinación modal. Ustedes han debido ver que el SAP y el ETAPS utilizan este método para poder resolver sus problemas. Dentro de este método hay algunas variantes. Por ejemplo, como el análisis modal espectral. Cuando hablamos de un espectro, estamos hablando de un diagrama de cómo está actuando la carga dinámica. Y el método permite cargar o simular cómo una estructura se mueve de acuerdo a cómo está actuando cierta carga dinámica. Entonces, siempre que el SAP trata de hacer correr algo, siempre utiliza o aparece la opción modal, ¿no? Entonces, eso es cuando tenemos un espectro cargado de cómo la carga dinámica puede actuar, ¿no? Jessica, Alejandra, ¿quieres decir algo? Inge, ahí tengo una duda. Digamos, para un tanque elevado, está hablando del espectro, en el tema de modal, ¿cuánto se tendría que usar su factor en el tema de sismoresistencia? ¿Qué factor tendría que poner? ¿Qué factor te refieres, Jessica? O sea, digamos, en el tema de, se estaba jugando con haciendo una estructura de un tanque elevado y tampoco le entendí eso a mi docente, pero era el tema de que teníamos que usar un factor para, o sea, relacionado al espectro para que no, o sea, en tema de dinámica, ¿no? A que no, como diseñarlo, Inge, no he entendido tampoco. Pero teníamos que usar un factor y no nos dio el factor, nos dijo que nos iba a dar y no lo sé. Es una pregunta que tal vez ni le entiendes, ¿no? No, pero tengo que colocar eso en el SAP, si no corre, Inge. Ya, Era un curso de sismoresistencia, hacía ya. luz rápido. Pero debe ser el factor de pseudoaceleración, ¿ya? Sí, Porque, eso es, Inge. ¿ah? Eso es, Inge. Ya, generalmente utilizan 0,5, ¿no? Ya, porque ¿sabes qué? Hay el espectro de diseño y el espectro normal. El espectro de diseño es un espectro minorado, por eso le ponen un factor. Por lo general utilizan 0,5, donde el espectro real lo disminuyen un poquito por el hecho de que consideran de que las cargas sísmicas no son tan probables de que puedan ocurrir. Entonces, a fin de ahorrar y economizar las estructuras, ponen un factor de pseudoaceleración de 0,5, ¿no? Por lo general se utiliza eso, ¿no? Que es para disminuir un poco los efectos de la carga sísmica, nada más.
Eso se multiplica, bueno, ese factor multiplica la gravedad, ¿no? Porque el sismo actúa de acuerdo a la gravedad, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero el espectro es como un mapa de cómo la carga dinámica está actuando a lo largo de una historia, ¿ya? Entonces, el espectro dice cómo actúa la carga y el sistema se acomoda y bueno, se analiza mediante modos de vibración, ¿ya? El SAP también hace eso, el ETAP más que todo. El ETAP más está orientado para este análisis de modos de vibración en edificios, ¿ya? Tiene funciones simplificadas para eso. También hay el método de combinación cuadrática compleja. Es decir, que se trata de ajustar a pequeñas ecuaciones cuadráticas que más o menos pueden describir el movimiento, ¿no? Y también hay el método de combinación modal general, ¿no? Que es el que se utiliza más. Y también hay otro método que utiliza también el SAP y el ETAPS, que es el Time History, ¿sí? Que el Time History puede definir el comportamiento de una carga en función del tiempo. Ya hace un registro de la intensidad de la carga en función del tiempo y te permite definir si la carga puede ser positiva o puede ser negativa de acuerdo al tiempo, ¿sí? Entonces, pues, hace una simulación y permite hacer los cálculos que puede hacerse por el método de la solución de paso a paso, así lo llaman, o mediante los modos y periodos de vibración. Es importante introducir lo que son los periodos de vibración. Periodo es el tiempo que tarda un sistema en completar un ciclo, ¿no? Entonces, cada modo, cada piso, por decirlo así, cada masa, tiene su vibración. Algunos se pueden mover más, otros se pueden mover menos, porque cualquier acción, cualquier carga que esté afectando a una estructura produce una vibración. En estructuras pequeñas es despreciable, ¿no? No tiene ninguna importancia, pero si es una estructura más grande, 4 pisos o más, entonces la vibración puede ser más importante. Así que cada piso tiene su centro de masa y tiene su forma de vibrar y tiene sus modos. Entonces, hay algunos modos de vibración o unos periodos que son más grandes que otros, donde producen mayores desplazamientos horizontales, bueno, tanto en X como en Y, como torsionales. Entonces, el Time History permite poder conocer toda esa información. Bueno, a medida que vayamos utilizando los programas, eh, vamos a ir entendiendo cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero ahora estamos en la parte simplemente de una introducción teórica, ¿ya? Y cuando veamos la parte práctica, ahí vamos a aprender cómo funcionan estas cosas. Bien, con esto hemos terminado el capítulo 1 y nos vamos a ir al siguiente capítulo donde empieza el primer proyecto, que son edificios altos. Entonces, ahí vamos a
empezar con el primer proyecto. Vamos a tener una o dos clases teóricas y las otras clases lo vamos a dedicar al ETAPS. Ya vamos a estar con el ETAPS y vamos a estar con el diseño, no cálculo, sino el diseño de edificios altos. Lo vamos a hacer correr todo bien bonito y vamos a diseñar algún elemento del edificio alto. ¿Ya? Entonces eso va a ser la primera parte de su proyecto. Así que estén atentos y no se pierdan las clases y empiecen a practicar y instalen esos programas, ¿no? El Etapos, el SAP, van a necesitar el ANSYS y quizás otros programitas más, ¿ya? Que yo les voy a ir mencionando en su momento, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Ya no tenemos mucho tiempo para ver el video. Así que saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. A ver, prendan sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes. Gracias. ¿Algo más antes de cerrar la sesión? Muy bien. Quedamos acá. Que les vaya bien. Nos vemos.